El Islam es incompatible con los derechos humanos y la democracia. Y no hay aporte islámico a los derechos humanos. ¿Es cierto o no es cierto? Este es el mito que hoy queremos desvelar. Taufik, bienvenido, ¿no? Porque ya estamos en nuestra casa. Así que, ¿qué hay de verdad en esto que solemos creer en Occidente? ¿Es incompatible el Islam con los derechos humanos? Pues tú lo has dicho, en Occidente. Es que siempre se suele un poco occidentalizar al mundo, al universo. Como antes, en la época de la Edad Media, pues era cristianizar o evangelizar. Después de los descubrimientos geográficos, se intentó pues el colonialismo, el imperialismo occidental. Y de ahí, pues, a partir de la Revolución Francesa, se ha llamado como Declaración Universal. De esto de universal, pues, la verdad, faltan muchas cosas. Y se ha tendido a excluir, ¿no? Parece como que los derechos humanos solo se han trabajado ahí, se han hablado ahí, ¿no? No, se suele como ya está, según el concepto occidental, la cultura occidental, todo lo que Occidente opina o piensa va a misa. En 1789, pues hubo la Revolución Francesa y culminó con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sí. La Declaración Universal des Droits de l'Homme et Citoyen en francés. Sí. 2 años más vino una mujer tan famosa que es la Olympe de Gouges, pues, y dijo, Declaración Universal de Derechos de la Mujer también y la Ciudadana. Hasta el inicio de la Declaración Universal era un poco pues, sexista o racista. Sí. Ya no eran universales del primer día. Faltaban quizás mujeres, sus derechos. Y luego, después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando, digamos, sale la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La que todos conocemos. ¿No? ¿Y por qué teníamos que esperar 2 guerras mundiales para garantizar estos derechos tan humanos que no se han respetado? Esos derechos, digamos, de alguna manera están, digamos, integrados en los principios, en los 5 objetivos, ¿no? De los que vamos a hablar ahora, del Corán y de la Sharia, ¿digo bien? Sí, de la Sharia islámica, pues según las 2 fuentes, la palabra Sharia misma es las fuentes o el camino. Pues aquí están pues, muy bien explícitos. Los objetivos en árabe maqasid de la Sharia islámica, pues primero es proteger la religión, lo que entendemos como libertad religiosa, proteger el alma o la vida, de ahí ya no hay terrorismo, no hay que matar en nombre de Dios, o mucho menos de una religión, proteger la mente, la libertad de expresión, la libertad pues, de creer, que podría entenderse como la libertad de pensamiento, incluso proteger las propiedades, la economía, los bienes. De ahí un pilar de los 5 pilares es zakat, que es dar dinero a los pobres y los necesitados, y proteger pues, lo que yo llamo la familia como institución. Y esto, digamos, que son como derechos fundamentales que están incluidos, como decíamos, en el Corán ya de entrada, ¿no? El Corán y la Sunna, exactamente. Si hacemos una lectura de todo el Corán y de toda la Sunna que es dichos, hechos y aprobaciones del profeta Muhammad, la paz sea con él, pues esta lectura se ha hecho por grandes sabios musulmanes. Si hablamos de los derechos humanos occidentales o, entre comillas, universales, son fruto de filósofos y hombres tan importantes como Locke, Hobbes, los ingleses, y Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, los franceses. Esto, pues ahora quizás son patrimonio de la humanidad y todo el mundo los conoce. Pero cuando hablo del Imam al-Juwayni y su discípulo, el Imam Abu Hamid al-Ghazali, este señor es el fundador de estos 5, de esta manera, de estos 5 maqasid, objetivos de la Sharia, es al-Ghazali, más o menos conocido en Occidente como al-Ghazal. Ahí en el siglo pues, XII, equivalente a, digamos, al... Pero en contra de lo que se pueda creer, no es una cosa, digamos, que se haya quedado ahí inamovible. A lo largo de la historia, el Islam, ¿no? Pues ha estado debatiendo, incorporando y ampliando lo que son bueno, los derechos humanos. Tú antes has mencionado la Revolución Francesa y ya la Revolución Francesa tuvo una influencia, ¿no? También en los pensadores musulmanes a la hora de hacer estas lecturas, a partir del siglo XII ya cuando se ha manifestado estos 5 objetivos generales, propósitos de la Sharia islámica, que son bases de los derechos humanos en todos los ámbitos, en la vida, en la economía, en la fase individual del ser humano y en la fase también como sociedad. Quizás los derechos no se han tocado a nivel social, se ha dado más importancia al individuo en el concepto occidental, pero dentro también del ámbito islámico ha evolucionado estos conceptos.
Desde 5 ya hemos tenido actualmente pues, doctos eruditos que están pues, haciendo estudios que hay que evolucionar, hay que añadir otros objetivos de la Sharia islámica. Bueno, de hecho, la documentación una de las documentaciones que me has dado para este tema es la Declaración de los Derechos Humanos en Islam, que se hizo en 1990 en el Cairo, ¿digo bien? Sí, este es un congreso de todos los países islámicos, que hubo un congreso en el Cairo en 1990 y redactaron una declaración siguiendo más o menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de aquí a 10 diciembre de 1948. Pero la base son estos 5 o todos los maqasid objetivos de la Sharia que han evolucionado, no solamente son 5, pues ahora mismo pues grandes sabios tipo pues Ibn Ashur. Sí, vamos a repasarlos porque hay un montón, entonces yo quería rápidamente, porque antes de que se nos acabe el tiempo como siempre, tenemos Ibn Ashur. El tunisino, esto es moderno, murió hace 1973. Pues dijo que a partir de estos 5, que es la base de los derechos humanos en el concepto islámico, también debemos añadir la libertad. La libertad, al-hurriya. Ahí donde tú mencionaste la influencia de la Revolución Francesa en las lecturas islámicas de los derechos humanos. Y luego tenemos, por ejemplo, Rashid Rida. Lo has mencionado antes, ¿no? ¿No? No. Pues, porque también pone aquí derechos de la mujer, pero no tiene que ver con lo que has mencionado antes. Habló también, hay que añadir los derechos de la mujer como propósito de la misma Sharia islámica. El Islam vino para proteger los derechos de la mujer, no como aquí a Olympe de Gauche, la francesa, que tenía que gritar y al final ha sido asesinada 2 años después de la Revolución Francesa. Tienes que decidir una cosa, Taufik. Nos quedan 3 minutos. 2 historiadores que mencionar o mencionar lo de Harvard y lo de la ONU. Tú eliges. Pues miremos de Harvard y la ONU. Porque... Sí, no, es que es muy curioso porque los encargados de la Universidad de Harvard han colocado, que lo vamos a subir a sus pantallas, un versículo 135 de la Sura, que dice: oh creyentes, sed realmente equitativos cuando deis testimonios por Alá, aunque sea en contra de vosotros mismos, de vuestros padres o parientes cercanos. Esto es duro, ¿eh? Sea el acusado rico o pobre, Alá está por encima de ellos. No sigáis las pasiones y seáis injustos. Si dais falso testimonio o rechazáis prestar testimonio ocultando la verdad, sabed que Alá está bien informado de cuanto hacéis. Esto está en la Universidad de Harvard. Sí, en el muro de la Universidad de Derecho. Y ahí están todos los derechos. ¿Y esto tú qué crees que significa? Será una buena señal, ¿no? Que de repente aparezca en Harvard Ya empezamos quizás a reconocer otros aportes fuera del ámbito occidental para no caer en el occidentalismo. Pero lo mismo también en la ONU. Eso te iba a decir, que no solamente en Harvard, sino que en el frontispicio de la ONU, que creo que es de un poeta, el poeta iraní, Hafez. Sí, Hafez. Hafez, a ver si los podemos subir a pantalla para que todos ustedes lo vean. Dice, todos los hombres, si no me equivoco... No, perdón. El ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano, que si se duele en él un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. ¿Esto es de un poeta? No, esto es el hadith. El poeta es Hafid, decía: todos los hombres son de un solo cuerpo. Si un miembro del cuerpo de la humanidad causa daño a otro miembro, no es digno de pertenecer a la raza humana. Esto está en el frontispicio del edificio de la ONU en Nueva York. Pero digamos, trozo poético ha sido, pues ya, para mí como un plagio del hadith, de un dicho del profeta. Un plagio o inspirado, ¿no? Inspirado. Buenas palabras, digamos. Pero que no deja de ser significativo que tanto en la ONU como en Harvard, como decías, ¿no? Pues que de repente, ¿no? Pues hay una puerta ahí abierta, ¿no? Para que los mensajes del Corán pues estén en muchos sitios, ¿no? De la misma manera que se han puesto muchos mensajes cristianos en muchos lugares, ¿no? Pues se entiende que también hay otras perspectivas de cómo tratar los derechos humanos, y sobre todo el aporte islámico a la humanidad, porque para mí el Islam ya no es de los musulmanes, es patrimonio de toda la humanidad. No, porque ahora mismo, digamos, el aporte islámico, digamos, más importante, ¿no? Aparte de todo lo que conlleva y tal, digamos, es el no separar, digamos, la espiritualidad, ¿no? de la manera de vivir, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Cuando hacemos leyes, cuando hacemos derechos humanos... Tratando al ser humano en su parte material y espiritual, y los derechos humanos en Islam son maqasid, son cultos, son adoración, no solamente meros derechos. Esta quizás es la gran diferencia entre los derechos humanos en Islam, como hemos visto que son parte de necesidades humanas. Exactamente, que eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y yo creo que eso es una parte que hemos olvidado mucho en Occidente, la parte espiritual, el espíritu. Taufik, muchísimas gracias. Hemos tenido que decidir al final, pero yo creo que hemos resuelto de la mejor manera posible.